Ahora vamos a ir, encantada otra vez de saludaros a todos, hacia el 1, los movimientos del 1. Sabemos que los movimientos del 1 son el 7 y el 4. La posición de energización, es decir, el movimiento en contra de la flecha, sería el movimiento que recomendaríamos hacer el primero, para adquirir mucha energía vital. Con tal y como decimos en todos los tipos, cuando hemos estado hablando del 8 y cuando hemos estado hablando del 9, y también en el segundo vídeo hemos dicho que es un movimiento bastante incómodo. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a experimentar, porque el crecimiento personal, psicológico y espiritual, pues muchas veces le saca a uno de su zona de confort. Y la zona de confort es la zona de la adicción al tipo. Con lo cual sería muy interesante un primer movimiento hacia el 7. Que, como decíamos, es el punto de energización. Ahí el 1 adquirirá una mayor flexibilidad en su pensamiento y en su manera de juzgar la realidad y juzgar a las personas. Es decir, puede innovar sus opiniones y tal que tiene con respecto a la vida, con respecto a las personas. Algo que sería muy interesante y que le daría un buen golpe a la fijación, que es el resentimiento, ¿no? Es decir, el estar resentido, el estar tenso, el estar juzgando a los demás, ¿no? Una cosa que le falta al 1 es pasarlo bien. Adquirir un cierto sentido del humor, una ironía sana sobre sus juicios, sobre su manera de intentar ejercer un control sobre sí mismo, un control sobre las personas y un control de la realidad, para poder adquirir una relajación, es decir, relajarse, divertirse, pasarlo bien, aprender a reírse de sí mismo. Es uno de los mayores factores de inteligencia de uno, ¿no? Habida cuenta de que todos los tipos somos inteligentes o tenemos alguna inteligencia, ¿no? Una de las grandes inteligencias que puede adquirir uno en el 7 es precisamente el sentido del humor y la capacidad de, con cariño, poderse reír de las salidas que tiene de vez en cuando a la hora de establecer juicios o críticas sobre sí mismo o sobre la realidad. Puede haber una crítica al orden establecido, pero una crítica en la cual pues no haya una cuestión de vida o muerte, ¿no? Es decir, sino que simplemente poder hacer una crítica objetiva con el fin de ejercer acciones para que esto que está molestando deje de molestar, ¿no? Es decir, y no quedarse en tensión, sino que de alguna manera expresar movimientos hacia lo que uno desea, hacia lo que uno quiere, permitiéndose derechos más que deberes. Es decir, aquí ejercería un poco más sobre sus derechos en vez de sus deberes, algo que le haría la contraria a la adicción de comportamental, emocional y mental de su tipo. Establecer también una cierta curiosidad por lo nuevo, por la novedad, y además darse permiso también con sus propios impulsos de risas, de diversión, de sus impulsos instintivos, su sexualidad y en general, no, pero de una manera sana, alegre, divertida, relajada, en la cual la serenidad, que sería su virtud, empezara a tomar vamos a decir, el momento, ¿no? Hacer las cosas con una mayor serenidad, pasándoselo un poco mejor en la vida. Cuando decimos esto, todos los demás tipos dicen, hombre, pues claro, ¿no? Pues claro, para un 1 no. Porque uno precisamente tiene la fijación del resentimiento y la pasión de la ira, y ejerce un control sobre sí mismo, un control sobre los demás, un control sobre la realidad a base de juicios y críticas. Es por eso que os decía sobre la permisividad de sus propios impulsos. Y una vez habiendo hecho el ejercicio de energización en el punto 7, entonces ya puede perfectamente transitar hacia el punto 4, que es el movimiento a favor de la flecha, y es el movimiento que llamamos de punto de resolución. Antes era compulsivo, y además eso era un movimiento que al 4 le podía poner en peligro, tal en un momento dado, hasta para su propia vida. Ahora no, ahora ya hemos hecho el punto de energización, y vamos a acceder a
qué es lo que siento, qué es lo que yo imagino, quién soy yo, es decir, adquirir del 4 toda la parte más introspectiva y más de autoconocimiento que podrá darle acceso a sus sentimientos, a sus emociones. Algo que en el 1 pues es bastante difícil porque es una parte temida. Daos cuenta de que el 1 es una persona visceral. Entonces ahí en el punto 4 también podrá entrar en contacto con lo que quiero hacer en vez de con lo que debo hacer, ¿no? Seguimos con el tema de ya los derechos, ¿no? Como sabéis, el punto 4, el tipo 4, es una persona que le gusta hacer lo que le da la gana, lo que quiere. Bueno, pues aquí lo vamos a poner en positivo, es decir, aquí vamos a poner qué es lo que yo quiero hacer y tal, independientemente de cómo le parezca a mí uno, podrá ser libre y tal para ejercerlo porque ya ha hecho su movimiento de energización. Las cosas para uno en el 4, en este movimiento, adquirirán más sentido, el sentido de la vida, el sentido de mi existencia, el misterio de la vida, el contacto con la naturaleza, el contacto con la belleza, el contacto con lo sutil, el contacto con su propia sensibilidad. Aquí podrá perder este autocontrol, ¿no? O esta autogestión de uno mismo, porque en el 7 ya habrá adquirido confianza en sí mismo, o por lo menos la suficiente como para no necesitar autocontrolarse continuamente, ¿no? Y aquí es donde existiría la posibilidad de la disolución, de su fijación. Si se hace el trabajo de energización durante el tiempo suficiente para poder acceder al 4, en donde podrá tener la posibilidad de la disolución de su fijación y el encuentro con la santa perfección.